Me echaron a los 17 años con solo 12 y una bolsa de basura. Ahora mi familia quiere vivir en mi casa de $750,000 después de años de silencio y mentiras. Tenía 17 años cuando mi padre me dijo que no estaba hecho para el éxito. No fue un insulto del momento. Lo dijo con calma, como si me estuviera haciendo un favor. Como si cuanto antes aceptara mi lugar en la familia, más fácil sería la vida para todos nosotros. Eres el de sobra, dijo, sin siquiera levantar la vista de su periódico. Tu hermano es el heredero. Tú eres solo un extra. Creo que ese momento me marcó. Creciendo, siempre me sentí como el personaje secundario en la historia de otra persona. Mi hermano mayor, Nathan, era el niño de oro, el atleta estrella, estudiante de honor, el favorito de la familia. Tenía un dormitorio con vistas al lago, un coche nuevo el día que cumplió 16 años y un padre que lo llamaba campeón incluso cuando se equivocaba. Yo era el que recibía ropa usada, miradas sospechosas y sermones por existir demasiado fuerte. Al principio pensé que el problema era yo. Me esforcé más. Conseguí un trabajo a los 15. Mantuve mis notas sólidas. Incluso empecé a darle clases particulares a Nathan en matemáticas cuando empezó a bajar. Pero nada cambió. Mi madre me llamaba perezoso cuando me quedaba dormido los domingos, incluso después de cerrar tarde en la cafetería. Mi padre decía que no tenía ambición cuando mencioné querer ir a la escuela de cocina en lugar de la universidad. Y Nathan. Él solo sonreía cada vez que me criticaban, como si disfrutara en silencio cada indirecta. Las cosas escalaron el verano antes de mi último año. Nathan destrozó su coche después de una fiesta, lo dejó completamente destrozado mientras conducía borracho. Fui yo quien lo encontró llorando en el garaje, sangrando por la frente, rogándome que no se lo dijera a mamá y papá. No lo hice, asumí la culpa. Les dije que había tomado prestado el coche sin pedir permiso, que me había asustado y huido. Pensé que tal vez esto me ganaría algo de respeto. Tal vez verían que era capaz de lealtad, de proteger a la familia. En cambio me echaron. Mi padre ni siquiera gritó. Solo señaló la puerta y dijo, «Empaca tus cosas. Ya has avergonzado bastante a esta familia». Esa noche dormí en una parada de autobús a 2 manzanas. A la mañana siguiente, volví a buscar mi mochila del colegio del porche, solo para encontrar una bolsa de basura con mi ropa dentro y una nota que decía, «Estás solo ahora». Aprende algo de esto. Nadie me preguntó por mí, ni una sola vez. Mi madre les dijo a la gente en la iglesia que había elegido las calles porque era rebelde. Nathan se fue de vacaciones a Florida 2 semanas después, publicando selfies en la playa como si nada hubiera pasado. Yo me mantuve con vida, trabajando turnos dobles en una tienda de conveniencia, durmiendo en el almacén sobre cartones cuando el gerente no estaba mirando. Pero ¿sabes qué fue lo peor? El silencio. Sin cumpleaños, sin tarjetas de Navidad, sin un ¿cómo estás? Era como si nunca hubiera existido. Durante 3 años. Fue solo después de que obtuve mi título asociado en negocios a través de un colegio comunitario, después de haberme mudado a 3 ciudades de distancia y haber construido un pequeño negocio de marketing freelance desde una conexión Wi-Fi de una biblioteca, que finalmente sentí que tal vez, solo tal vez, estaba libre de ellos. Hasta el mes pasado, recibí un mensaje de texto de mi madre, solo una línea. ¿Es esa tu cara en la valla publicitaria de la Ruta 9? Sí, lo era. La Cámara de Comercio local me había puesto como joven emprendedor destacado, después de que ayudé a varias tiendas locales a triplicar sus ventas en línea durante el SO. No era gran cosa en el panorama general, pero para mí lo era todo. Prueba de que no era un de sobra, de que era más que una sombra. 2 horas después mi padre llamó. No contesté. Luego vinieron los mensajes de voz de Nathan, de parientes con los que no había hablado en años. Todos ellos. De repente cálidos, de repente solidarios, de repente curiosos sobre cómo me iba. No respondí. Todavía no, porque sabía, simplemente sabía. No habían cambiado. Solo se estaban acercando porque vieron que tenía algo que querían. Y efectivamente, al día siguiente, mi madre volvió a llamar. Esta vez, dejó un mensaje. Estamos pasando por un mal momento. Nathan y su esposa podrían perder su casa. Nos preguntábamos si todavía tenías esa habitación libre que solías mencionar. Me reía a carcajadas porque esa habitación libre no existía. Compré la casa entera y la compré en efectivo. No respondí al mensaje de voz de mi madre, ni ese día, ni al siguiente. Ni siquiera cuando mi tía Janice me envió un mensaje por Facebook diciendo, ¿sabes? Significaría mucho para la familia si dieras un paso al frente ahora mismo. ¿Dar un paso al frente? Casi me ahogo con el café. ¿Dónde estaban cuando yo dormía bajo una parada de autobús, tía Jan? Es curioso cómo la gente le encanta usar la palabra familia como si fuera una tarjeta de sal de la cárcel gratis.
como si la sangre de alguna manera borrara todo lo que hicieron o no hicieron. No los bloqueé. No publiqué mensajes de rabia. Simplemente me quedé en silencio, pero el silencio aparentemente no fue suficiente. La semana siguiente volví a casa de una reunión con un cliente y vi un coche familiar aparcado al otro lado de la calle de mi casa. Un Honda Civic plateado, el mismo que mis padres solían conducir. Lo miré durante unos buenos 5 minutos antes de siquiera girar hacia el camino de entrada. No había duda, y efectivamente, sentada en el porche con un recipiente Tupperware de lo que asumí era pan de plátano con culpa, estaba mi madre. Se puso de pie cuando salí del coche. «Oh, Dios mío, te ves tan bien», dijo, con los brazos ya extendidos. No la abracé. Solo la miré como a una extraña porque eso era lo que era. «Mamá», dije en voz baja. «¿Por qué estás aquí?» Tuvo el descaro de sonreír como si esto fuera solo una visita informal. «Quería verte». Ha pasado tanto tiempo. Pensé que tal vez podríamos hablar, ponernos al día. Me apoyé en el marco de la puerta y no me moví. «¿Nathan está bien?», pregunté. Su cara parpadeó, y ahí estaba, la razón. La verdadera razón. No amor. No arrepentimiento. Ni siquiera una disculpa a medias. Él y Alisa perdieron su apartamento, dijo. Se atrasaron en el alquiler. El bebé está en camino, y solo necesitan un lugar por un tiempo, solo hasta que se recuperen. Tu padre pensó que tal vez podríamos quedarnos todos aquí por unos meses. Casi me reí. Me echaste con una bolsa de basura y una nota, dije lentamente. Te rogué que me escucharas y me dijiste que aprendiera algo de eso. ¿Y ahora quieres que renuncie a mi paz, a mi hogar, por el hijo por el que me desechaste? Ella parpadeó como si la hubiera abofeteado. Era complicado en ese entonces. Solo estábamos haciendo lo que creíamos correcto. No, la interrumpí. Estabais haciendo lo que era más fácil. Creíste lo que Nathan dijo porque te simplificaba la vida. No importaba si arruinaba la mía. Hubo silencio. Por primera vez vi algo parecido a la vergüenza en sus ojos. Luego a la defensiva. Bueno, no sabíamos cómo saldrían las cosas. Claramente te ha ido bien, así que tal vez no fue tan malo después de todo. Eso. Justo ahí. Me abandonaron y ahora querían el crédito por ello. No vas a entrar, dije con firmeza. Y puedes decirles a papá, a Nathan y a todos los demás que esta casa no tiene una habitación de invitados. Abrió la boca, probablemente para suplicar o hacerme sentir culpable, pero yo ya estaba girando el pomo de la puerta. Fue entonces cuando ella lo dijo. Estás siendo egoísta. Hice una pausa. Me di la vuelta, la miré a los ojos y sonreí. No, mamá. Simplemente estoy harta de ser útil para la gente que solo se acuerda de que existo cuando necesitan algo. Luego cerré la puerta. Ella no volvió a tocar. Esa noche me quedé despierta pensando en todo. El peso de lo que pasó. El hecho de que tuvieran el valor de aparecer aquí, de pedir ayuda, de actuar como si todavía fuéramos familia después de lo que hicieron. Por un momento sentí que la culpa se arrastraba. Ese viejo y familiar dolor de ¿y si ahora soy yo el malo? Pero recordé la expresión en el rostro de mi madre ese día en la oficina del director cuando Nathan mintió sobre que yo lo había golpeado. Recordé cómo lloró por él, cómo nunca me miró con fe, amor o siquiera curiosidad. Solo decepción. Recordé que me sacaron a rastras de mi escuela, me echaron de mi propia casa. Recordé el silencio. No les debía nada. Aún así, todavía no había terminado porque una parte de mí no quería venganza. Exactamente. Pero sí responsabilidad. Así que redacté un mensaje no para ellos, sino para mi familia extendida. Los primos, tías, tíos, personas que habían escuchado su versión de los hechos durante años. Personas que pensaban que yo era problemático, rebelde, enojado. Les conté todo. Les hablé del accidente automovilístico, la confesión falsa, la bolsa de basura en el porche, los años de silencio, la visita del Tupperware. Incluso adjunté una captura de pantalla del mensaje de texto que Nathan me había enviado años atrás, aquel donde se jactaba de lo fácil que era deshacerse de mí. Le di a enviar y por una vez no sentí miedo. El mensaje tardó aproximadamente 1 hora en propagarse por el chat grupal familiar. Lo había silenciado hace años, pero de repente mi teléfono no dejaba de vibrar. Tía Marie, ¿es esto real? Nunca supe que te pasó esto. Tío Leo, tus padres dijeron que te habías escapado, que estabas consumiendo drogas. Prima Denise, siempre me pregunté por qué desapareciste. Lo siento mucho. Ese mensaje de Nathan es repugnante. Mensaje tras mensaje llovía. Simpatía, shock, culpa. Algunos eran incómodos e inseguros. El tipo de intentos de disculpa que se sentían más por su incomodidad que por mi dolor. Pero no me importó. No lo había escrito por lástima. Lo había escrito por la verdad. Luego apareció el último nombre que esperaba ver en mi bandeja de entrada. Alisa, la esposa de Nathan.
Lo siento mucho. No tenía ni idea. Me dijo que eras inestable y violenta, que tu abuela te acogió después de que agredieras a tu madre. Me siento mal. Me quedé mirando su mensaje un rato, sin saber cómo responder. Volvió a enviar un mensaje. Lo dejé anoche. Se me cortó la respiración. Aparentemente, ella había leído el correo electrónico en voz alta a Nathan. Él se rió al principio, luego se puso a la defensiva, luego se enojó, luego le arrebató el teléfono, intentó borrarlo y le gritó por ser ingenua. Alisa, con 7 meses de embarazo y finalmente harta de ser manipulada, hizo una maleta y se fue a casa de su hermana. Dijo que mi mensaje le había roto algo por dentro. Ahora veía el patrón y sabía que su bebé merecía algo mejor. No me regodeé. Solo le dije, hiciste lo correcto. Eso debería haber sido el final. Pero a Nathan nunca le gustó ser expuesto. 3 días después, salía de mi cafetería favorita, caminando hacia mi coche, cuando escuché a alguien gritar mi nombre. Me giré y lo vi allí. Nathan. Parecía una sombra de lo que solía ser, sin afeitar, ojos hundidos, vistiendo la misma chaqueta de varsity que tenía desde la escuela secundaria, como si todavía se aferrara a la última vez que alguien pensó que era importante. ¿Crees que eres mejor que yo ahora? Se burló. No respondí. Él se acercó. Demasiado cerca. Siempre te hiciste la víctima, incluso ahora. ¿Qué? ¿Quieres que todo el mundo te tenga lástima? ¿Crees que a alguien le importa tu historia de la pobrecita? Podía oler la cerveza barata en su aliento. Mentiste, dije tranquila, en voz baja. Sí. Se rió, amargo y cortante. ¿Y qué? Sobreviviste, ¿no? Tienes tu gran casa y tu pequeña valla publicitaria, así que deja de llorar. Había tanto que quería decir. Quería gritar. Quería enumerar cada noche que lloré hasta quedarme dormida. Cada cumpleaños que pasé sola. Cada vez que dudé de mi valía por su culpa. Pero no lo hice porque él quería una escena. Así que lo rodé, abrí la puerta de mi coche y dije una sola cosa. Mentiste. Yo prosperé. Y ahora tienes que vivir con eso. Lo dejé parado en el aparcamiento. Esa noche cené con mi abuela. Ella fue la única que nunca necesitó pruebas. Le conté todo sobre el correo electrónico, los mensajes, incluso el encuentro con Nathan. Ella escuchó, con las manos pulcramente dobladas en su regazo, solo asintiendo ocasionalmente. Después de que terminé, ella se acercó a la mesa y me tomó la mano. Lo hiciste bien, dijo. Eso era todo lo que necesitaba. Una semana después, recibí una carta certificada del abogado de mis padres. Aparentemente, estaban considerando iniciar un proceso por difamación debido a mi correo electrónico a la familia. Me reí a carcajadas. Mi propio abogado, sí, finalmente contraté uno para mí, me dijo que me relajara. Sus afirmaciones eran infundadas, amenazas vacías. La evidencia adjunta, especialmente la propia admisión escrita de Nathan, los enterraría. Nunca recibí respuesta de su abogado. Volvieron a guardar silencio. Supongo que cuando dejas de ser útil, desapareces. Fue entonces cuando decidí hacer algo que no había hecho en años. Enmarqué la nota que dejaron en mi bolsa de basura esa noche. Estás solo ahora. Aprende algo de esto. Cuelga en mi oficina ahora, justo al lado de mi premio de la Cámara de Comercio. Algunas personas enmarcan sus diplomas. Yo enmarqué una advertencia y la convertí en una promesa. De sobra. Así me llamó. Solo de sobra. Un fantasma en la foto familiar. Un asiento vacío en las cenas. Un nombre apenas pronunciado en voz alta a menos que siguiera la frase, ¿qué le pasa? ¿Pero quieres saber la parte más cruel de ser un repuesto? Las piezas de repuesto se reciclan, y eso es exactamente lo que intentaron hacer. Reciclarme. Comenzó de nuevo con un golpe. No un mensaje de voz, no un mensaje, no otro coche en la calle. Un golpe en mi puerta justo después del anochecer. Casi no respondí, pero algo dentro de mí lo necesitaba. Cuando abrí no vi a mi padre. Vi a un hombre encogiéndose dentro de su propio cuerpo. Se había ido la voz brusca. Se había ido la superioridad. Estaba allí con un suéter raído, sosteniendo un sobre. No una carta, un montón de papeles. Te estoy cediendo la casa, dijo sin siquiera mirarme. Tu abuela dijo que te la habías ganado más que cualquiera de nosotros. Mi abuela. Ese fue el momento en que supe que algo andaba mal. Está enferma, añadió finalmente encontrando mis ojos. Sin preámbulos, sin manipulación, solo un hecho. Cáncer en etapa 4. Nos sentamos en silencio en mi porche. El mismo porche donde mi madre una vez suplicó por una habitación de sobra. No quería decírtelo, murmuró. Dijo que te distraería de tu trabajo. Dijo que estaba orgullosa. Orgullosa. Esa palabra me golpeó más fuerte que cualquier otra cosa que hubiera podido decir. Miré el jardín que ella me ayudó a construir la primavera pasada. Lavanda, romero y caléndulas.
Ella lo llamaba su oración viviente. Todavía podía ver los guantes descoloridos colgando de la valla donde los olvidó la semana pasada. Me tragué mi ira porque esto ya no era sobre ellos. Esto era sobre ella. Ella falleció 3 semanas después en casa. Mi casa. La que una vez dijeron que no merecía. Sostuve su mano mientras sus respiraciones se hacían más superficiales. No tenía miedo. Solo dijo, prométeme que plantarás algo nuevo cada primavera. Así es como se empieza de nuevo. Y luego me dejó, pero no sin antes darme el regalo final. Una verdad que nunca esperé. Lo encontré en una pequeña caja de madera debajo de su cama, sellada con una carta. Su letra inclinada, pulcra, inconfundible. A la nieta que nunca vieron. Dentro había una pila de viejas entradas de diario, papel amarillento, notas fechadas de cuando yo tenía 9, 11, 14 años, edades que hacía mucho tiempo que había tratado de olvidar. Ella lo había escrito todo. Mis cumpleaños ignorados, los moretones, las mentiras, la forma en que Nathan escenificaba cada acusación, la forma en que mi madre me llamaba un error cuando pensaba que nadie estaba escuchando. Prueba. Ella lo había documentado todo, y en el fondo de la caja, una escritura de transferencia de su casa, ya notariada, ya firmada. Me había nombrado su única heredera. No lloré, no porque no estuviera devastada, sino porque su último acto no se trataba de tristeza. Era justicia. Había reescrito nuestro legado. El funeral fue pequeño. Lo mantuve así a propósito. Sin invitación abierta, sin circo familiar, solo una lista de nombres que sabía que se quedarían quietos en silencio y no intentarían reescribir la historia. Pero claro, vinieron de todos modos. Nathan, mi madre, vestidos de negro como si eso pudiera enmascarar algo, parados al borde de la multitud, esperando un momento para insertarse. Después de la oración final, mi madre se acercó. No lloró. Solo miró alrededor del jardín, la casa, la comunidad de amigos y colegas reunidos a mi alrededor, gente que me eligió. Luego preguntó, ¿es cierto? ¿Te lo dejó todo a ti? La miré a los ojos y dije lo único que ella siempre me negó. Sí. Esa noche dejaron una carta en mi puerta. Escrita a máquina, formal, estéril, una solicitud de alojamiento temporal para la curación y la transición. Decía que querían vivir en la casa, su casa, la misma casa en la que la habían abandonado cuando me acogió. Me senté allí un largo rato, y luego les escribí de vuelta. Estimado señor y señora Turner, gracias por su interés en alojarse en la residencia ubicada en 49 Maplewood Lane. En este momento, todas las habitaciones están actualmente ocupadas por la paz, el silencio, la dignidad y el tan esperado aroma a lavanda. Como tal, no podemos alojar a huéspedes que abandonaron estos valores en el pasado. Que encuentren refugio en las estructuras que construyeron con sus elecciones. Amablemente no se desesperen más. Se hizo viral porque lo publiqué y por una vez conté mi propia historia. Sin ediciones, sin vergüenza, sin venganza. Solo la verdad sin filtros. La gente lo compartió, lo editó, me envió mensajes. No por el drama, sino por alivio. Porque no estaba sola. Hay tantos de nosotros, tantos de sobra. ¿Quién era en realidad todo el motor? Hoy caminé por el jardín de mi abuela y planté algo nuevo. Tal como prometí, un solo rosal blanco llamado Renacimiento. Y esta vez la historia no termina con el exilio o la ira. Termina con raíces porque no soy un de sobra. Soy la semilla que sobrevivió. Gracias por ver y ser parte del drama. No olvides suscribirte y tocar la campana para no perderte ninguna historia salvaje.